Constitución. Creo que la Constitución, vos sos abogado, artículo 14, 17, establece cómo son las relaciones entre los privados. El gobierno no puede inmiscuirse en eso porque genera distorsiones, achatamiento en las pirámides salariales, en las escalas salariales, y además le está metiendo la mano en el bolsillo a comerciantes de todo el país. No es lo mismo un comerciante aquí en la avenida Santa Fe y Callao, donde transita 1 millón de personas cada 5 minutos, que en La Quiaca, en Formosa, en Córdoba, en Entre Ríos o en Tierra de Fuego. Es totalmente distinto y las posibilidades de poder pagar son totalmente diferentes. Pero yo quiero ser honesto, los trabajadores son mucho más inteligentes que los gobernantes y que los políticos. Ellos saben la realidad del empresario, por lo menos en el interior, y actúan en consecuencia. Si saben que el empleador no le está yendo bien y no le puede pagar, van a buscar la manera de acordar. Esa es la realidad. Pero además, que nos amenacen porque una denuncia anónima a través de un teléfono, que estuviéramos en Cuba, en Venezuela o en Nicaragua, eso no es democracia ni nada parecido. Ustedes, Daniel, en la Unión Industrial tienen una gran experiencia en convenios paritarios, creo que negocian unas 340 y pico paritarias. También tienen esa flexibilidad que comenta Mario de que pueden negociar. Yo te voy a decir lo peor que revela mi edad. Yo hace 50 años que negocio convenio colectivo. Y por ende puedo señalar 2 o 3 cosas. La primera, hace 1 año y medio que venimos conversando con el gobierno de no interfieran las paritarias. Y lo dije en el CSK cuando se agarró el programa de precios justos. Me invitó más a hablar y al secretario general de la CGT. Y dije, o paritarias o decretos. Digo, nosotros creemos en la paritaria. Y el sindicalismo argentino es un sindicalismo fuerte, no es un sindicalismo débil, es de los más fuertes del mundo. Ojo, en demostraciones, en capacidad de potencia, niveles de afiliación. Y también está en el OIT, como yo estoy hace 40 y pico de años. Entonces, avalo lo de Mario con respecto a la Constitución y le agrego los convenios internacionales que hablan de la libertad de negociación por los actores sociales. Acá le advertimos, le analizamos, le dijimos al gobierno el por qué no convenía hacerlo. Lo dijimos antes que se produjera la norma. Hablamos con los ministros que había que hablar. Hablamos con la CGT. La CGT dijo, estamos de acuerdo con la paritaria, estamos de acuerdo con la paritaria, ahora están de acuerdo con el decreto. ¿De qué hablan? ¿Cuál es la seriedad? ¿Por qué? Por ejemplo, hay actividades que el jueves pasado firmaron un convenio colectivo para el próximo trimestre. Hemos firmado un salario mínimo vital. Yo desde el año 84 que se reconstituye el Consejo de Salario Mínimo Vital, soy el portavoz empresarial en dicho órgano. Hemos negociado siempre y cuando no podíamos ponernos de acuerdo, hemos articulado con el gobierno para que la hable, porque había posiciones disidentes dentro de la cultura sindical. Así que no es el tema salarial, a pesar de las complejidades de la Argentina, el que podía ser un obstáculo. Y una cosa más, simple. En el año 89, mayo del 89, cuando se lanza la IPER, Tonelli y ministro de Trabajo, cerramos salario mínimo. Nos vamos a Ginebra, a la OIT, me llama por teléfono desde Buenos Aires el ministro Tonelli, gran ministro, excelente persona, y me dice, tenemos que sentarnos de nuevo, en 1 mes, 2 veces. ¿Por qué? Porque habíamos entrado en hiperinflación. A ver, ¿entendemos o no entendemos la realidad laboral? ¿Entendemos o no entendemos la necesidad? Obviamente, dentro de las posibilidades. ¿Por qué? Porque agrego un dato. Hacemos convenios de actividad. No es que queremos convenios de actividad. Son de actividad que toma la grande, la mediana y la pequeña. Ahora, cuando agarramos a toda esa realidad, es mucho más complejo. Hay que tener cuidado porque uno sabe que lo que tiene que hacer es que todos puedan cumplir ese convenio. A partir de ahí, obviamente, en políticas de empresa hay acuerdos que van más allá de eso. Entonces, la verdad, no le encuentro razón de ser. Y Nicolás, ¿en los peones rurales están incluidos o no? ¿Se les va a pagar el bono? ¿Por qué no? Mira, Silvia, más allá de la... Primero, agradecerle a Esteban también la invitación a este lindísimo panel. Y estamos en tu casa, ¿no? Y porque la pregunta, que nos ibas a preguntar dónde estamos, lo único que tengo claro es que estamos en Nahuelá.
Veamos. Más allá de si están incluidos los peores, no fueron tan claros mis tres amigos. ¿Cómo se desconoce la realidad? ¿Cómo seguimos hablando de las mismas cosas? Volvemos a tropezar con la misma piedra, dice Daniel, del año 89. Mirá si se ha recorrido camino y siempre caemos de vuelta en lo mismo. Un gobierno, un funcionario que te impone o te pretende imponer una medida como esta del bono, parece como desconociendo, en el caso de la actividad rural, que vos la conocés bien, Silvia, la atomicidad que hay, las realidades distintas, no solo de nivel de productores en volumen, sino en tipo de producción, clima y demás, que todos ustedes deben conocer. Entonces, involucrar a todos realmente es realmente, te da pena que se tomen medidas o se pretendan tomar medidas de ese tipo. A tu pregunta concreta, nosotros, la Sociedad Rural Argentina, vamos a decir claramente que no podemos afrontar como sector el pago de ese dinero, más allá de la situación individual de cada productor. Vos conocés la producción, Silvia, los primeros que tenemos un trato muy preferencial con la gente que trabaja en el campo con nosotros, somos nosotros mismos, porque hay gente que convive con nosotros las 24 horas, viven a metros de las casas nuestras, tenemos un ida y vuelta permanente. No sé de qué estamos hablando, la verdad, apenas. Bueno, pero ya que estás con el micrófono, te quiero hacer una pregunta que me parece que puede simbolizar lo que está pasando hoy en la Argentina. El precio de la carne, que estaba muy atrasado, de pronto tomó vuelo, aumentó creo que 60% en un mes, pero empezó a bajar. Y empezó a bajar porque las compras en las carnicerías se cayeron, es decir, el consumo no pudo convalidar los nuevos precios. Eso, ¿qué es lo que está implicando? Es decir, se frenó la economía, la gente ya no tiene, o sea, vivimos en esa paradoja. ¿Qué lectura haces? Sí, Silvia, el precio de la carne no es que tanto subió la carne, sino que recuperó valor contra la inflación, estuvo 5 o 6 meses casi estabilizado el precio, y no solo acompañó la inflación, sino después la devaluación también generó ese incremento mayor, que ya como vos bien decís, subió un 60% y en 2 semanas debe haber bajado un 25-30%. Eso es así, eso son datos, no es relato. Y evidentemente cuando la suba de la carne es tan violenta, cuando vamos a la carnicería y te dicen que por un kilo de X de carne tenés que desembolsar 4.000 pesos, se empieza a ver que el problema del bolsillo flaco o poco rendidor se nota. Y se nota también, Silvia, ¿sabés dónde? En las cobranzas también. En las cobranzas, salgamos, como decía Mario, ¿no? El carnicero de Santa Fe y Callao, vamos al conurbano, donde se maneja mucho dinero en efectivo, porque es la forma de pago que tiene la gente. Cuando vos empezás a ver cobranzas con billetes de baja denominación, es que hay un problema de que no es que quiero llevar tanto, sino hasta cuánto me alcanza esto. Y estamos en eso. Por eso también la suba y las bajas la reflejan no solo la demanda por el novillo, sino también cuando baja el nivel de venta, eso también se refleja en el precio de la hacienda. Bueno, justamente le quería preguntar tanto a Mario como a Alfredo qué sienten en el comercio, si están bajando las ventas. Después vamos a hablar del tema con Daniel, pero ¿qué están palpando ustedes? Bueno, la contracción de ventas en el sector del consumo pyme es indudable que se viene bajando ya prácticamente hace un año. Luego de julio del año pasado, solamente un mes tuvo un positivo, que fue diciembre del año pasado, y estos 8 meses, principalmente los últimos 3, ya vienen con un pronunciamiento un poco mucho más fuerte con relación a distintos sectores, principalmente al consumo pyme, ¿no? Un consumo, como decía Pino, de la gran población. Y eso indudablemente va afectando directamente al sector empresario pyme, porque más del 75%
de todo lo que se produce en los sectores es para consumo interno. Entonces lo que primero se siente es en el primer eslabón, tanto comercial como de servicio también. Mario. ¿Qué te puedo agregar en ese sentido? La verdad que la recuperación que venimos teniendo no alcanzó a llegar a los tiempos de la prepandemia. Todavía seguimos más abajo que en la prepandemia. Y es lamentable porque a todo eso se suman los problemas de falta de mercadería por el cierre de las importaciones. Y, bueno, es entendible, no hay importaciones porque no hay con qué pagarla. Hoy hay una deuda como de 20.000 millones de dólares que el gobierno le dijo a los industriales fundamentalmente que salgan a comprar y que le prometan que la van a pagar y no la pueden pagar porque el gobierno no tiene los dólares. ¿Y qué hacen? ¿Qué pasa cuando no hay importaciones? No hay mercadería, porque hay que ver si entendemos. El 85% de lo que se importa a la Argentina son productos básicos imprescindibles para la producción nacional. Si vos vas a comprar una cajita de jugo en un supermercado, en una de esas adentro tenés jugo, puede ser una naranjita de Entre Ríos, pero tenés el conservante que es importado, el colorante que es importado, el edulcorante que es importado, y el tetrabril también es importado, y la tinta con que se imprime también es importado. ¿De qué estamos hablando? Entonces, falta stock. Cuando falta stock es terrible la situación para el comerciante, porque el stock es lo mismo que la masa corporal para el cuerpo de un ser humano. Cuando empieza a perder masa muscular o masa corporal, fallece. Y si el comerciante ve que no puede reponer su stock, porque en una de esas lo terminó vendiendo más abajo que el precio de reposición, y la otra está que el proveedor le diga, mira viejo, no hay más mercadería porque como están cerradas las importaciones, este producto no viene, no hay más. El hombre, cuando ve al depósito y ve que se está quedando sin stock, es el comienzo del fin de cualquier empresa. Entonces, la incertidumbre por la que atravesamos todos los argentinos, obvio, yo estoy hablando de un sector que represento y que explica el 65% del PBI, el 67% de la mano de obra formal ocupada, que la representamos con Alfredo, que es comercio y servicios. Es el sector más dinámico de la economía argentina, que igual que todo está atravesando por una situación tremendamente complicada, y la verdad que el panorama para el futuro es un poco más complicado. La incertidumbre nos produce alergia, por lo menos a los empresarios, y la incertidumbre es peor que lo malo. Wow. Contanos un poco, Daniel, cuál es la situación de la industria, que como decía Mario, es cierto, hay una deuda comercial importante, ¿no? Algunos dicen 15.000 millones de dólares. A ver, Argentina, después de la crisis COVID, tuvo una recuperación de actividad industrial durante parte del 21 y el 22 positiva, que llevó incluso niveles de utilización de la capacidad instalada hacia arriba. Bien, primer gran problema, independientemente del problema digamos, inflacionario que ya se acentuaba, el tema, como ha dicho Mario, el tema de los insumos industriales, que son insumos que son repuestos y que son bienes de capital, que hacen falta para una economía que tiene orientación al mercado interno y orientación a exportación y evidentemente la transformación tecnológica, la innovación y etcétera. Si uno no está en eso, pierde mercado. Estamos perdiendo mercado. El segundo elemento es qué está pasando en los datos de la realidad. Voy a dar un dato muy objetivo, que es la demanda energética de las grandes industrias. Ha bajado, claramente. Esto independientemente de cualquier... Esto es un marcador temporal de lo que se está produciendo. ¿Es homogénea? No, es heterogénea. Hay sectores, el sector de la alimentación viene cayendo un 3.3% promedio, pero hay sectores como la industria automotriz que hasta julio seguía produciendo, tenía un índice positivo del 10.8%, agosto se cayó también la producción local, no hablo de importado. Y obviamente todo lo que es referido a vaca muerta y al sector energético tiene una dinámica autónoma. Ahora, el promedio, lo que estamos viendo en el promedio es, primero, que evidentemente hay una contracción de la demanda. En segundo lugar, que hay una retención de stocks. Y en tercer lugar,
que se ha generado la confluencia de dos factores, falta de certidumbre y falta de confianza. Es decir, no hay confianza en la cadena. ¿Me va a entregar? ¿No me va a entregar? ¿Voy a entregar? ¿No voy a entregar? ¿Me deshago de mi stock? Bueno, esto se está produciendo, por ende, mi visión va más entonces a lo estructural. Y estructuralmente, ¿cómo estamos? Porque entonces el 21 y el 22, ¿qué hizo? ¿Que la Argentina creciera? No, todavía no llegó, sin corrección demográfica, a los niveles de 2011 y 2012, que fue el último momento que la industria tenía 1,5 millones de empleos, por ejemplo. Había 60 y pico de mil empresas, estamos en 50 y pico de mil empresas, se ha ido recuperando un poco el empleo, pero con cuentagotas. Ahora, si vamos a hablar de empleo, vamos a ver que lo que crece es la marginalidad del empleo público. Bueno, qué panorama, ¿eh? A ver, el economista en realidad dice que se llama, que es historiador, Pavel Perchunov, digo, para salir un poco de acá, dijo que por primera vez en muchos años él veía hacia adelante un buen escenario productivo para la Argentina, ¿no? Que no era solamente el campo, Nicolás, sino también otros sectores industriales. A mí me gustaría saber cómo lo ves vos, Nicolás, ahora que hay un poquito de lluvia y estamos todos rodando, que venga el niño con más fuerza. Coincido con el señor, más allá de que hace falta un poco más de agua, el escenario que tiene Argentina hacia adelante es espectacular. Somos buenos en lo que hacemos, no solo como productores agropecuarios, sino con el tema Argentina potencia energética, Argentina potencia mineral, Argentina potencia en esta nueva economía del conocimiento, que los únicos que no valoramos lo que tenemos somos nosotros y generamos que esa economía se vaya. Y sabés, lo más importante, Silvia, es que el mundo demanda todas estas cosas que nosotros hacemos. Así que el panorama es muy alentador y eso se puede dinamizar rápidamente. Lo que tiene que hacer la política es dar las condiciones, generar las condiciones para que todos esos sectores empecemos a desarrollarnos y a poder explotar mucho más de lo que hacemos. El campo, hay una muletilla siempre que es así, es la realidad. 7 de cada 10 dólares que ingresan al país son generados por el sector. Bueno, ojalá por el crecimiento de otras actividades se deje de presionar tanto al sector agropecuario nada más, y que seamos entre todos, entre estas 4 actividades como te decía, realmente poder desarrollar ese potencial que lo tenemos al alcance de la mano. Necesitamos la famosa frase, esa palabra previsibilidad, bueno, todas esas cosas que no las podemos hacer nosotros, las tiene que hacer el gobierno, y el gobierno que venga tiene que concentrarse, me parece, en algo que es importantísimo, que es la palabra confianza. Tiene que tener la capacidad, no importa quién gobierne en Argentina a partir del 11 de diciembre, es importante que esa persona genere la confianza que todos los argentinos necesitamos para dar ese paso hacia adelante. Bueno, ahora bien, hoy Morales Solá, como si no lo leyeron en el diario La Nación, que es nuestro competidor, no soy de Jalín, comienza su columna diciendo que un alto funcionario del gobierno habló con un altísimo dirigente empresario que seguro que está acá, no lo sabemos, y que el alto funcionario del gobierno le preguntó al empresario, ¿llegamos? A ver, ¿qué dicen? Empecemos por Alfredo. ¿Llegamos a ¿Qué escenario están viendo en el cortísimo plazo? Bueno, el cortísimo plazo lo vivimos en el día a día, principalmente las micro y pequeñas empresas. Indudable que todos colaboramos para la gobernabilidad y vamos a ir colaborando. Estas declaraciones, estas apuestas que hacemos con relación al bono y algunas otras situaciones es justamente para colaborar y hacer entender la situación en la que estamos, la gran cantidad de empresas pymes de Argentina. Yo creo que sí, que es indudable que se necesita, creo que estamos en un momento justo como para que todo el sector político, todo el arco político tenga un acto de humildad y de responsabilidad civil, social, y tener ese diálogo que se debe tener, más allá de los desencuentros electorales que puedan llegar a tener dentro de sus mismos espacios. Creo que indudablemente la sociedad le está demostrando que es necesario
que se cambie de la forma y que se entienda realmente a este nuevo mundo. Creo que todo el arco político ha quedado en unos años anteriores y no ha entendido que inclusive luego de la pandemia el mundo ha cambiado totalmente y radicalmente. Nosotros creemos que sí, como entidades intermedias que somos, justamente interactuamos entre los que representamos y los gobiernos, tenemos sí o sí interactuar justamente para generar esa política activa para todos los sectores que representamos. Creemos firmemente que sí, pero se necesita urgente un diálogo, un consenso, que es tan fácil decirlo, pero es muy difícil llevarlo a la práctica de todo el arco político. Creo que un problema más allá de lo económico es político primero, para poder llevar a lo que dice Nicolás, a la confianza. La confianza se tiene que generar justamente desde el arco político para generar las condiciones en la macroeconomía, y eso da la previsibilidad y eso automáticamente baja a la microeconomía. Perfecto. Mario, yo te quería hacer la misma pregunta. ¿Llegamos? Porque pintaste un panorama de todo lo que está en la mesa, tal vez el más desolador, ¿no? Yo soy un optimista por naturaleza, aunque no lo crea, pero soy realista. Sí, claro que llegamos. Vamos a llegar con muletas, golpeados, con curitas, pero vamos a llegar porque este es el sistema democrático que elegimos, a pesar de los gobiernos que nos han tocado, de todos los colores políticos, y aclaro que no creo en líderes mesiánicos, de todos los colores políticos, vamos a llegar. Y coincido, creo que fue Nico que habló del futuro de la Argentina. La Argentina es un país que no se entiende, porque dicen que estamos mal por culpa de la pandemia, por culpa de la guerra, por culpa de la niña y ahora el niño que también está complicado. Pero eso no pasó solamente en la Argentina, pasó en el Uruguay tiene un dígito de inflación, pasó en Paraguay, pasó en Chile. Tampoco es la culpa del Fondo Monetario Internacional, ni el Club de París, ni nada que se le parezca, siempre andamos buscando culpables. Pero hay que mirar a la Argentina en el largo plazo, que tenemos potencialidades extraordinarias. A ver, litio, segundo yacimiento del mundo, compartiendo el triángulo del litio con Bolivia y Chile. Turismo tremendo, el potencial de Argentina, y bueno, máximo ahora con la diferencia de los dólares, pero tremendo potencial turístico. Ni que hablar de la economía del conocimiento que lo mencionaron, el sector hidrocarburífero nos va a cambiar la matriz a todos los argentinos. En 10 años, gradualmente, ya lo vamos a empezar a sentir el año que viene. No piensen que el año que viene vamos a tener una inflación menor a la de esta, pero que vamos a estar un poquito más tranquilos, sí. Pero vamos a empezar a sentir eso bueno del sector hidrocarburífero. La Argentina en 10 años, ese sector, Vaca Muerta y sus adyacencias, va a aportar lo mismo que está aportando el campo, 48, 50 mil millones de dólares al año de exportaciones. Imaginen si eso no le va a cambiar la matriz a la Argentina, pero depende si nuestros gobernantes hacen las cosas que tienen que hacer, porque si seguimos así, pensando que se puede seguir funcionando, imprimiendo papelitos de distintos colores, vamos a estar mal, muy mal. Hay que hacer, no tenemos que descubrir nada, hay que copiar lo que hicieron nuestros vecinos. No vamos a hacer 15.000 kilómetros para irnos al primer mundo. Acá a la vuelta nomás, ver qué están haciendo ellos, que tienen una convivencia política civilizada, aunque piensen distinto, y eso es la democracia, pensar diferente. La democracia no se trata de consensos, se trata de acuerdos, a ver cómo llegamos al objetivo que queremos llegar. Vamos a llegar a diciembre, no sé quién le va a tocar gobernar, lo único que espero que al que le toque gobernar lo asuma con total responsabilidad y sepa que va a ser una etapa de sacrificio, donde van a tener que tomar medidas duras, donde la sociedad se va a resistir, como cualquier sociedad se resiste a un cambio, porque en la Argentina hay gran parte del país que está acostumbrado a que puede vivir sin estudiar y sin trabajar porque viene el gobierno de turno y le da un plan. Y así no funciona
Hay que recrear la mística de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde la Argentina se hizo grande con la idea de libertad de Alberdi, orden y administración de la generación del 80 y esa oleada de inmigrantes que vinieron a trabajar. Si alguna vez, hace 100 años, fuimos un país donde ocupaba los primeros lugares en términos de PBI per cápita, ¿por qué no imaginamos que podemos volver a ser? Daniel, apelo a tu gran formación y además tu enorme experiencia internacional, porque vos fuiste además presidente de la Organización Internacional de Empresarios, o sea, lo similar a la OIT con base en Ginebra. ¿Qué pensás? ¿A qué se debe esta excepcionalidad argentina? Bueno, a ver, la virtud argentina es la heterogeneidad cultural. Y probablemente uno de los problemas de la Argentina es que cada uno tiene una Biblia propia. Hasta en los semáforos decide si para o no para, de qué color está la luz. Con respecto a otras sociedades que son tremendamente disciplinadas. Y esto no solo en Oriente, sino también en Europa, digamos, hay un aspecto. Me parece que quizá en algún momento nos gustó ser distintos, porque siendo distintos y habiendo tenido, ojo, desde 1810 en adelante, no es que fue un hecho de rosas, esto hubo rosas, hubo exiliados, toda la generación de 1837 vino del exilio, pero aprendió en el exilio cómo construir un país y le marcó el paso a esta generación del 80 que señala Mario previamente. Le marcó el paso y le marcó el modelo. Es decir, primero tener una constitución y respetarla. Finalmente en 1860 se decidió respetarla. A partir de ahí empezar con el tema poblar, educar y después construir. Y la primera gran construcción son los ferrocarriles. ¿Para darle a qué? Darle al campo, un poco de industria que falta, para darle al campo lo que necesitaba. Y el salto cualitativo que pegó la Argentina en ese momento, desde el punto de vista de la proyección de exportaciones de nuestra producción primaria, fue fenomenal. Hoy el reto es el valor agregado, economía de conocimiento, y agrego a los sectores que han dicho, es que nosotros viajamos mucho por el interior, hablamos con los gobernadores, con las centrales industriales de cada provincia, y las provincias cordilleranas antes eran las pobres, y ahora son los nuevos ricos de la sociedad argentina, siempre y cuando aprovechemos la oportunidad. Aprovechar la oportunidad no da tiempo. Si Argentina no llega al 22 de octubre o a la fecha de noviembre o al 10 de diciembre como país democrático, en orden, no aprovecha ninguna de esas posibilidades. Solo las aprovecharía en pactos oscuros, ¿no es cierto? Es decir, que también los hay en el mundo, pero ese no es el camino del desarrollo y del progreso. Por ende, necesitamos llegar ordenadamente. Y, por otro lado, la Argentina tiene que tener un cambio educativo y cultural fundamental. Robert Reich, el gran ministro de Trabajo de los Estados Unidos durante la época de Clinton y asesor personal de Clinton, cuando hablaba de hacia dónde va el mundo del trabajo, decía, bueno, pero acá hay un divorcio entre educación y trabajo. ¿Qué pasa con la educación? Y entonces su conclusión era, yo muchas veces me pregunté hasta dónde estaba yendo la educación distinto de donde tenía que ir. Y me di cuenta que no iba a ningún lado, que seguía siendo la educación para la primera, segunda o tercera revolución industrial, no para el nuevo mundo que venía. Y hoy tenemos un nuevo mundo del trabajo que necesita formación profesional, que es un puente. Estamos discutiendo todavía hacia qué vamos. La educación dual alemana es el modelo clásico. Hay otras educaciones duales, coreana, y van a decir no es asiática, suiza no, es chiquito. La alemana, la gran potencia industrial de Europa, es fenomenal. 3% de desempleo incluso durante el COVID. ¿Por qué? Por la rotación. Acá nos volvíamos locos por conseguir gente que hiciera los reemplazos cuando alguna célula del trabajo se contagiaba o había elementos contagiados y había que mantenerlos. Y obviamente sí, la cultura del trabajo, la cultura de la educación, la cultura del respeto a la ley,
Esos son los valores que unen, porque finalmente son los valores que integran. Y me parece que eso lleva a una palabra. Argentina tiene que encontrar, no puede ser que esto sea una riña de gallos, la pelea política. Perdónenme, no hablo de ningún gallo en particular, hablo de los gallos que compiten. No llega uno solo, tiene que llegar el país, tiene que haber acuerdos parlamentarios. No hay ningún país donde se pueda gobernar sin los acuerdos parlamentarios que hagan posible políticas de Estado. Sin esas políticas de Estado, cada 2 años cambiamos pendularmente de un lado para otro nosotros. Eso es inviable. Nadie nos va a comprar, nadie se va a comprometer, nadie va a invertir si no tiene un horizonte. Y el horizonte no es de privilegio, es de certidumbre. Y el horizonte de certidumbre lo tenemos que dar los argentinos. Primero con el voto y después a través de los órganos de poder que la Constitución establece. No tampoco zigzagueando, sino a través de los órganos de la Constitución. Me parece que nosotros tuvimos un modelo, es cierto que tuvimos una gran migración a principios de 1900, de cada 4 trabajadores, 3 eran migrantes, todo eso puede haber influenciado en esta compleja sociedad que tenemos, pero muy vigorosa, muy vital, muy creativa, con unicornio, con capacidad de resistir, una resiliencia fenomenal tenemos. Bueno, usémosla para algo, para subirnos a este tren que nos está pasando delante, como han dicho mis colegas, y que tenemos la posibilidad, pero no la tenemos dentro de 5 o 10 años, la tenemos ahora, porque si no, buscan otros efectores, son otros los que van a hacer lo que podemos hacer nosotros. Bueno, nos quedan poquitos minutos. Yo le quería pedir a cada uno de ustedes, como si fuera un tweet, ahora se llama X, ¿qué le pedirían al próximo presidente de la Argentina? Sí, primer punto de agenda. Empezamos por vos, Nicolás. Al próximo presidente le pediría rápidamente que tenga la capacidad de devolverle a la gente, a todos los argentinos, la capacidad de algo que se va perdiendo y que yo noto cuando ando por ahí, que la gente recupere la dignidad, y la dignidad de salir a trabajar, y la dignidad de poder estudiar, y la dignidad de poder vivir en un país que sea amable. Eso es sobre el país. Eso de amable ya incluye gobernabilidad, ¿verdad? Interesante. Sí, Alfredo. Justamente eso, gobernabilidad y llamado al consenso total. Creo que no podemos seguir esperando a un salvador. Los argentinos acostumbramos como buenos futboleros a esperar siempre una jugada maravillosa para que nos salve, no importa si el partido fue malísimo, pero que nos salve en el último minuto. Creo que no es más tiempo para seguir jugando de esa manera, de llevar adelante un país. Es fundamental justamente que se trabaje en equipo, que tengan un consenso con todos los sectores políticos. Daniel. Respecto a la iniciativa, respecto a la iniciativa privada, el motor de crecimiento de un país es la iniciativa privada. Sáquense de la cabeza cualquier otro modelo. Motoricen eso, vigorícenle, denles el camino, obviamente dentro de la ley, pero respétenlos, respeten a la iniciativa privada, que haya un sistema fiscal que sea razonable, que haya un sistema laboral que sea razonable. Razonable no es apropiarse del trabajador, es respetar los derechos, pero que la industria del juicio no sea la beta más. Y todo esto, y que el Estado entienda que es con la iniciativa privada donde el rol del Estado es más importante, y no sustituyendo a la iniciativa privada. Mario. No es solamente la responsabilidad del presidente de turno. Obviamente que el presidente tiene que terminar con esta desgraciada grieta, las peleas que tenemos entre los argentinos, generar confianza para que vengan inversiones, pero también hay un rol muy importante de que le toque ser oposición, porque ningún gobierno que asuma el 10 de diciembre, ningún presidente por sí solo va a poder llevar adelante los cambios que se necesitan. Entonces aquel que sea oposición quizás tenga mucho más responsabilidad que el que está gobernando en ese momento, que por otra parte la oposición también forma parte de los gobiernos. Y hay cosas que preocupan y que hay que decirlo con todas las letras. Hay sectores que vienen anunciando que si no son gobierno van a hacer la vida imposible, van a correr ríos de sangre, van a tomar
en las calles, que ya la están tomando, van a hacer todo eso que sea. La verdad, si eso se cumple, la Argentina no tiene futuro. Por eso reitero, para mí es tanto más importante el rol de quien tenga que ser oposición, que piense en el futuro de los argentinos y no en sus problemas personales, partidarios o en temas ideológicos. La Argentina, los habitantes argentinos, están por sobre todas las cosas. Bueno, les agradecemos realmente muchísimo. Aprendí un montón.